Jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el área de Historia Universal. Soy el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar es un tema muy importante y que ha marcado la historia en la vida del mundo, ¿no? Me refiero específicamente a el feudalismo. El feudalismo tenemos que tener en cuenta que parte en sí está dentro de lo que es la Edad Media, ¿no? Vamos primero a lo que es a definir cuál es la definición sobre el feudalismo. Luego vamos a ver el origen, cómo surge el feudalismo, ¿ya? Empezamos entonces con la definición. Definiremos entonces al feudalismo como un régimen político, económico y social que se va a desarrollar en Europa durante la Edad Media, ¿no? Época en la que la soberanía se apoderaba de la tierra, de la propiedad de la tierra, básicamente, ¿no? Entonces, la definición que nosotros hacemos acerca del feudalismo es de que es un régimen político, económico y social que va a tener mucho que ver sobre la propiedad de la tierra, es decir, sobre el apoderamiento de la tierra. Pero hablemos también del origen. ¿Cuál es el origen? Este va a tener tres aspectos sumamente importantes. Entre ellos vamos a encontrar las invasiones bárbaras, ¿ya? Las invasiones bárbaras, bueno, el origen se da también a consecuencia, mejor dicho, de las invasiones bárbaras, como por ejemplo tenemos a los nórmados, tenemos a los magiares, tenemos a los sarracenos, que aceleraron la formación de un régimen formal, de un régimen feudal, perdón. El segundo es el Imperio Carolingio. O sea, se da básicamente como resultado de la desmembración del Imperio Carolingio en ducados, en condados y en marcas, ¿no? Entonces, y finalmente el tercer origen se debe al otorgamiento de las tierras. ¿Qué quiere decirnos esto? Es cuando los pequeños propietarios entregaban sus tierras a un señor debido a los tiempos de barbarie en la que se vivía en aquella época, ¿no? Entonces, estamos pudiendo ver aquí lo que es la definición y el origen del feudalismo, ¿no? Va a surgir entonces el feudalismo a consecuencia de las invasiones bárbaras, a consecuencia también de la desintegración del imperio carolingio, y obviamente las invasiones bárbaras también van a tener mucho que ver en el tercer origen sobre el otorgamiento de las tierras, ¿no? Porque por el miedo que van a tener sobre las invasiones bárbaras, los propietarios de las pequeñas tierras van a entregar sus tierras a las grandes por protección para que puedan ser protegidos en este entonces. El tercer punto que vamos a ver el día de hoy son las características. En lo político, podemos mencionar que tenían monarquías sumamente débiles ante las invasiones bárbaras, ¿no? Lo cual va a predominar de los señores locales o feudales, es decir, va a haber una separación en pequeños locales o pequeños grupos donde se van a reunir. En lo social vamos a hablar acerca, bueno, tiene la característica de la aristocracia guerrera, ¿no? Donde va a predominar el hecho de conocidos básicamente como dueños de la tierra. Y finalmente, en lo económico, hablaremos del monopolio de la tierra, ¿no? Que básicamente habla acerca de la explotación en beneficio de unos pocos y el atraso de la agricultura, el comercio e industria, ¿no? Entonces, estas son las características del feudalismo, tanto en lo político, en lo social, en lo económico. Entonces, ahora vamos a continuar y vamos a ver los
elementos que la componían. ¿Cuáles eran los elementos que la componían? El primer elemento era el señor feudal. ¿Quién era el señor feudal? El señor feudal era el dueño y soberano de su feudo, ¿no? Con una autoridad absoluta sobre los que vivían en él. Por ejemplo, ahí vamos a tener los vasallos. El señor feudal básicamente surgió de la necesidad de protección, como ya les mencionaba, por el miedo a las invasiones bárbaras. Lo que van a hacer es buscar protección a través de los señores feudales, ¿no? Cuando, cuando se dominó era muy extenso, el señor feudal tenía bajo su autoridad a otros señores, ¿no? Que eran sus vasallos y estos a la vez eran señores de otros vasallos. Así cada hombre se hallaba unido por un lazo de fidelidad absolutamente personal y esta fidelidad se escalona en planos sucesivos. Seguidamente vamos a observar a el vasallo. El segundo elemento es el vasallo. El vasallo era un hombre libre y voluntariamente dependiente del señor feudal, ¿no? Mediante la ceremonia de homenaje que se conocía como un juramento de fidelidad del vasallo al señor y la ceremonia de investidura que también era conocido como el otorgamiento de la tierra del señor feudal al vasallo. Entre los deberes del vasallo, debía acompañar a su señor en las expediciones por su territorio. A esto se va a denominar el servicio de hueste, ¿no? Mientras que a las incursiones que se hacía en territorios de otro señor se les llamó el servicio de cabalgada, ¿no? Vamos a encontrar también lo que es el feudo. El feudo se refiere a la extensión de tierra. Era el centro de explotación agrícola, también llamado señorío. Entonces, estos son los elementos del feudalismo. Por una parte tenemos al señor feudal, que era dueño y soberano del feudo. El feudo, la extensión de tierra, como podemos observar en la imagen, era dueño absoluto de todo este territorio. ¿Qué pasaba con el vasallo? El vasallo era un hombre, por así decirlo, libre, pero dependía ya que tenía que servir al señor feudal. El feudo, obviamente, como ya les mencioné, es la extensión de territorio, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la sociedad feudal. ¿Cómo estaba organizado la sociedad feudal en aquel entonces? Primero encontraremos a los nobles. En los nobles van a haber dos subdivisiones. Encontraremos a la alta nobleza, que estaba conformado por los marqueses, los condes y duques. Y en la baja nobleza encontraremos al vizconde y al barón. Ahí podemos apreciar en la imagen. Seguidamente encontramos el clero. En el clero también vamos a encontrar dos subdivisiones, ¿no? El alto clero, que estaba conformado por obispo y arzobispo, ahí vemos en las imágenes, y en el bajo clero, que estaba conformado por párrocos y curas. Y finalmente estaban los campesinos. Los campesinos que eran descendientes de los antiguos esclavos. Eran personas libres que podrían abandonar el feudo, pero buscar la protección de otro señor, ¿no? En este caso eran sirvientes, y como les mencionaba, eran descendientes de los antiguos esclavos que carecían de libertad y eran vendidos en algunos casos junto con la tierra, ¿no? Y esto se le conoce como el siervo de la gleba. Eso entonces era lo que es la sociedad feudal. Ahora vamos a ver lo que es la vida y costumbre de los señores feudales. ¿Cómo era la vida del señor feudal? En primer lugar encontraremos la guerra.
La guerra era la más noble y principal actividad señorial, donde van a intervenir básicamente la iglesia con dos fundamentos que son la paz de Dios, que prohíbe atacar bajo de pena de excomunión a sacerdote y mujeres. Entonces, es decir, en tiempos de guerra estaba prohibido por la iglesia atacar a sacerdotes y mujeres. Y si se cometía estos delitos, eran excomulgados, ¿no? Que era una pena muy alta, por así decirlo, en aquella época. El segundo fundamento era la tregua de Dios, que básicamente consistía en que se prohibía los combates en ciertos días de la semana. Seguidamente vamos a encontrar ahora lo que es la casa, ¿no? La casa era, pues, eh, el manejo de armas y la vida activa al aire libre. Es decir, era va a constituir en el placer favorito de aquellos hombres rudos, acostumbrados al manejo de armas y al manejo de una vida activa, ¿no? Y como podemos apreciarlo en la imagen. Seguidamente vamos a encontrar los torneos. Los torneos al principio eran combates entre grupos de caballeros en un recinto, por barreras se enfrentaban los caballeros, donde el perdedor básicamente lo que debía hacer es entregar sus armas y su caballo, ¿no? En cambio, eso se lo denominaba como la batalla justa, ¿no? Entonces, ese era la forma en cual los señores feudales celebraban, tenían estas costumbres, ¿no? Que podían rescatar pagando, además podían rescatar también pagando su valor en efectivo, es decir, pagaban dinero para poder recuperar lo que habían perdido. Luego vamos a encontrar otra costumbre que era las fiestas. En las fiestas destacaban dos cosas en particular, los juglares y los trovadores. Los juglares eran recitadores que ponían, animaban de cierta manera el ambiente donde se estaban reuniendo los señores feudales, mientras que los trovadores eran los compositores que componían poesías, canciones, entre otros, ¿no? Luego vamos a encontrar lo que es la caballería. La caballería era una institución militar y religiosa cuyo objetivo era la defensa del honor, la religión, la dama y por supuesto defender al rey o señor feudal en este caso, ¿no? Y va a presentar también los siguientes grados, que lo vamos a ver a continuación. El primero encontramos el peaje, que básicamente eran niños entre 7 a 14 años, que eran hijos de hidalgos, que básicamente siempre estaban en compañía de la caballería. Luego encontramos al escudero, ¿no? El escudero era el que se encargaba de montar la defensa en un combate. Luego encontramos también al guerrero. El guerrero era pues el que luchaba con su espada o con una lanza, ¿no? Entonces, y finalmente vamos a encontrar lo que es al caballero, ¿no? El caballero era pues un personaje que montaba caballos, una lanza, y un dato curioso también es de que a los 21 años los caballeros eran investidos de caballero mediante una ceremonia del espaldarazo, ¿no? Se le conocía como la ceremonia del espaldarazo a los 21 años a todos los caballeros.
Asimismo, para ser reconocido caballero, el noble debía comprometerse solemnemente a respetar la fe empeñada, combatir las injusticias y también proteger a los débiles, ¿no? Entonces, eso es básicamente en lo que consistía la caballería. Bueno, chicos, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero hayan podido disfrutarla. Nos estaremos viendo en la siguiente clase.